todas las anotaciones que debe hacer como buen estudiante de la palabra de Dios. Sabemos que vivimos en un mundo lleno de pecado, lleno de falsas doctrinas, y ante esta situación es evidente que todos nosotros debemos de ser lectores asiduos de la palabra de Dios, estudiándola a fondo. Entonces, cuando hablamos de los sueños, tenemos que hacer diferencia entre lo que es un sueño cuando uno está profundamente dormido y lo que es un sueño o una ilusión o algo que uno desea cuando uno está despierto, ¿verdad? Porque se habla de los sueños y esa palabra los sueños se puede interpretar de dos maneras. Un sueño cuando estás dormido y has tenido una visión, una especie de sueño, soñaste esto, lo otro, y otra cosa es un sueño en el sentido de que tú dices, ay, tengo esta ilusión, mi sueño es llegar a ser médico, o por ejemplo, yo tengo el sueño de llegar a ser famoso en el mundo de la música o famoso en el mundo de la política. Eso no es que la persona está o estando dormida soñó que sería un famoso. Eso más bien es un deseo consciente cuando la persona está despierta, un deseo consciente de que tiene esa meta y que la quiere alcanzar. Yo he oído, y supongo que ustedes también habrán oído muchos predicadores motivando a la gente en la televisión, especialmente esos de iglesias muy grandes, de las mega iglesias que le dicen. Habrán oído esos predicadores motivando a la gente y diciéndole, sueña grandes cosas y conquistarás el mundo. Otro te dice, no dejes que nadie arruine tu sueño, sigue adelante, persíguelos. Otro te dice, lucha hasta que ese sueño sea una realidad, y empiezan a echar ese tipo de mensajes a la congregación. Y yo quiero decir, hermanos, que yo creo que es bueno motivar a la gente a luchar para conseguir metas y para conseguir sueños y para conseguir objetivos. Claro que sí, eso no es malo. Pero primero hay que advertir a la gente que examinen ese sueño, que examinen esa meta para saber si es de Dios o si es del diablo o si es del espíritu de la persona. Porque no todos los sueños, no todas las metas, las ilusiones son sueños de Dios. Los hay del diablo también y los hay de la persona. Entonces, antes de que una persona sea motivada a perseguir ese sueño, a conquistar esa meta, hay que estar seguro de que esa meta es de Dios. Porque si es una meta del diablo, entonces la persona está corriendo detrás de una vanidad, de una mentira. Si esa meta o ese sueño es para la gloria y la exaltación del yo, del ego de la persona, del hombre, entonces es mejor decir a la persona que no esté corriendo detrás de esas fantasías, que no esté corriendo detrás de eso, porque terminará agotado, terminará exhausto, frustrado, decepcionado. Y lo peor de todo, cuando esté frustrado y decepcionado, lo peor de todo será que va a buscar un culpable a quien echarle la culpa de su fracaso. Le echará la culpa seguramente a Dios, o se le echará al predicador o al profeta que le motivó a perseguir ese sueño, a perseguir esa meta. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con determinados mensajes que parecen muy positivos. Sí, parecen muy positivos, como dije antes, persigue ese sueño, no dejes que nadie arruine tu sueño. Parecen mensajes muy positivos. Y te siguen diciendo, saca el campeón que hay en ti, tú vales mucho para Dios, Dios te quiere ver rico y próspero, tú serás cabeza y no serás cola, Dios te llamó a conquistar, tú eres príncipe porque eres el hijo del rey, ten mentalidad de reino, decreta, confiésalo, solo confiésalo y esto sucederá. Y esos predicadores de la superfe, le llaman predicadores de la superfe, que tienen mucha fe, pero de super yo creo que no tiene nada, es una falsa fe.
ellos utilizan todas esas muletillas, utilizan muchas muletillas diciéndole a la gente: dale con el codo al que está a tu lado, dale con el codo al que está a tu lado y dile: tu bendición ya está cerca, tu bendición viene en camino. Dile, vuelve a darle con el codo y dile: hoy es tu día, hoy es tu día, tú eres un campeón. Y la gente de la iglesia está ahí continuamente dándole con el codo al otro: hoy es tu día, tú eres un campeón. Y así, un día sí y otro también. Y parece eso un show, ¿me entiendes? Más que un culto de adoración. Y hay muchos personajes en la Biblia, hermanos. Hay muchos personajes en la Biblia que tuvieron sueños. No estamos diciendo que todos los sueños son del diablo. No, los hay del diablo, los hay de Dios y los hay de la persona. Hay muchos personajes en la Biblia que tuvieron sueños. Entre ellos podemos ver Jacob, tuvo un sueño. José también tuvo varios sueños. Faraón también tuvo sueños y José se los interpretó. Salomón también tuvo sueños. José, el padre adoptivo del Señor Jesús, también tuvo sueños. Y Dios le habló por sueños a muchos personajes de la Biblia. Los sueños más famosos en la Biblia probablemente son los sueños de José, ¿verdad? No creo que los sueños de José eran deseos que él tenía o ilusiones de llegar a ser grande o delirios de grandeza. No era eso, porque José era muy humilde. Los sueños de José ocurrieron estando José dormido profundamente. No eran metas o ilusiones que él tenía, sino eran sueños que él soñó estando profundamente dormido, y esos sueños sí que fueron de Dios porque se cumplieron tal como José los había soñado. Los sueños de José eran sueños proféticos que vinieron de parte de Dios y nada tenían que ver con los deseos de José, ni con sus ilusiones, ni con sus metas. Eran sueños que soñó estando profundamente dormido. José, el marido de María y padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo, también a él Dios le habló por sueño de que huyera a Egipto con María y el niño. Y Dios también le habló por sueños estando en Egipto de que ya podía volver o regresar a la tierra de Israel. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 2 versículos 13, 19 y 20. Mateo capítulo 2 versículos 13, 19 y 20, dice así la Escritura. Dice así: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José. En sueños, José estaba dormido. Y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Primer sueño que tuvo José, para que abandonara la tierra de Israel y huyera a Egipto para salvar al niño. El versículo 19 de ese mismo capítulo dice: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció otra vez en sueños a José en Egipto, por segunda vez, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. ¿Ves? José tiene sueños. José, el padre adoptivo del Señor Jesucristo, tiene sueños y obedece a esos sueños porque está seguro de que son de Dios. Cuando una cosa es de Dios, hay seguridad y usted le puede pedir confirmación: Señor, esto es tuyo, en el caso de que usted tenga dudas. Y Dios le va a confirmar una y otra vez, como lo hizo en el caso de Gedeón, ¿verdad? Le confirmó una, dos, tres, varias veces hasta que se le quitó toda duda que había en el corazón de Gedeón. Y ahora él está absolutamente seguro. Dice: no, ahora esto sí es de Dios. Voy para adelante porque estoy absolutamente seguro de que esto es de Dios. Hay sueños que vienen de Dios y se cumplen porque son de Dios, y todo lo que es de Dios es verdadero y sucede tal como la persona lo ha soñado. Pero hay sueños que son del diablo y son una mentira
envuelta en un papel de regalo. Son una mentira envuelta en un papel de regalo, porque así es el diablo. Lo presenta todo muy bonito, pero detrás hay una mentira. Hay sueños que son del espíritu del hombre, porque probablemente hiciste una cena demasiado copiosa y a consecuencia de haber cenado demasiado, te quedaste soñando. Y también hay sueños a los que no le encuentras ni principio ni fin, porque son un caos completamente, y sueñas cosas rarísimas. Cuando estamos dormidos, hermanos, cuando nosotros estamos dormidos profundamente, la mente está fuera del control de la persona, está fuera totalmente control de la persona. Cuando estamos despiertos podemos pensar y decir, uy, esto que estoy pensando no es correcto, o sí es correcto. Pero cuando estamos dormidos es como que la mente está fuera del control de la persona y va de un lugar a otro, de un episodio a otro, y los mezcla todo. Y por eso hay sueños que son un caos, son un desorden, no los entendemos. Empiezan por el final, terminan por el principio, y uno dice, pero ¿y esto qué? Soñé todo esto, Señor. Hay otros que sí, hay otros sueños que tú le ves principio y fin y que tienen un propósito, pero hay algunos que son de verdad un verdadero desastre. Entonces hay personas, y eso de que son un verdadero desastre, un caos, es porque, por eso precisamente, porque estamos dormidos y la mente es como el ordenador que se te quedó encendido y sigue ahí trabajando y dando vueltas. Entonces, pues claro, por eso son un caos, porque están fuera de control. Hay personas que han venido a mí y me han contado sueños que han tenido. Unos parecen sueños muy agradables, otros parecen desagradables, y de todo me han contado a mí personas, pastor, soñé esto, soñé que usted no sé qué, soñé que usted no sé cuánto. Y yo los he oído, porque es mi deber escucharlos. Y ahí ha quedado eso en espera de ver si acontece o si no acontece. ¿Me entiende? Yo pues los sueños sí los oigo, y puede ser que sean de Dios, puede ser que sean del diablo, pueden ser que sean de la persona, ahí quedan, ¿verdad? Pero Dios habló por sueños a diferentes personajes de la Biblia, como hemos dicho. Y todavía hoy Dios sigue hablando por medio de sueños. Pero hemos de tener mucho cuidado con los sueños, porque hay que ver si son de Dios, si son de nosotros o si son del diablo, como hemos dicho. Para descubrir la fuente del sueño tenemos que tener mucho discernimiento y examinarlo todo para no ser engañados. Tenemos que tener mucho discernimiento y decir, Señor, este sueño es tuyo, es del diablo o es mío. Saben que nuestro corazón y nuestros sentimientos son engañosos. Mira lo que dice Jeremías capítulo 17, versículo 9. Dice así la Escritura. 17:9 de Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Fíjate, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ni nosotros mismos lo conocemos, ¿verdad? Engañoso es el corazón. Nuestro corazón nos engaña y nos puede hacer creer que ese sueño que tuvimos es de Dios y es del diablo. Porque nos gustó y fue muy halagüeño y fue muy agradable. Y digo, pues sí, eso es de Dios. Y a lo mejor el que no fue tan agradable, decimos, no, eso es del diablo porque no me gusta. Pero no podemos actuar así. A veces hay cosas que vienen de parte de Dios que no nos gustan y las tenemos que recibir. Y a veces hay cosas que vienen del diablo y son muy dulces y muy agradables y tenemos que decir, no, esto no, porque esto tiene un fundamento en el orgullo, en la soberbia. Pero hermanos, hay algo mucho más seguro que los sueños, y eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios es más segura que los sueños. La Biblia, lo que dice la Biblia es más importante que los sueños que usted y que yo podamos tener. Es verdad que Dios habla por medio de sueños, pero la Biblia está por encima de los sueños. Mira lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 15 en adelante. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice la Escritura. Del versículo 15 en adelante dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida
vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Es decir, lo que nosotros les hemos dado a conocer a ustedes es la palabra de Dios, no son fábulas, no son fantasías artificiosas, como dice la palabra, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro fue uno de los que estuvo con Jesucristo en el monte de la transfiguración. Pedro, Jacobo y Juan tuvieron grandes privilegios, grandes experiencias con el Señor Jesucristo, los demás apóstoles también, pero un poco menos, ¿verdad? Entonces, Pedro está diciendo, esto lo hemos visto con nuestros propios ojos, esto no es una fantasía, esto es una realidad. Verso 17 dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. O sea que Pedro, el autor de este libro, fue uno de los que presenció la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo en el monte de la transfiguración y quedó impactado y quedó impresionadísimo con esa visión y con todos los milagros que hizo el Señor Jesucristo. Y al verso 18 dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. O sea que es una realidad, hermano, lo que yo les estoy diciendo es palabra de Dios. Esto no es un cuento chino, esto no es una fantasía, esto es una realidad. Y sigue diciendo, pero miren, aunque eso es una realidad y nosotros vimos a Jesucristo en su gloria transformado junto con Moisés y con Elías, tenemos, dice el verso 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura. La palabra profética más segura. La Biblia es la palabra profética más segura que las visiones, más segura que los sueños. Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Usted y yo tenemos que estar atentos a lo que dice la Escritura, hasta que, como dice la Biblia, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. El día esclarezca. Ahora estamos, digamos, como en una especie de noche, ¿verdad? Cuando el día esclarezca y vemos la gloria de Dios, y vemos al Señor Jesucristo en todo su esplendor y en toda su gloria, como dice la Biblia, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Entonces allí nos vamos a quedar impresionados y vamos a decir, ¡uf! Madre mía, nos quedamos de verdad de piedra de ver tanta gloria del Señor. Pero tenemos que seguir la palabra profética porque es más segura que las visiones, más segura que los sueños. Verso 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, que yo le voy a dar la interpretación que a mí más me guste o mejor me parezca. No, yo no puedo interpretar la Biblia ya está interpretada. La Biblia ya está interpretada. Y un libro interpreta al otro y el otro interpreta y todos juntos forman un conjunto, forman una unidad. Y si hay un pasaje de la Biblia que yo no entiendo en determinado libro, pues busco en otros libros y allí voy a ver que encuentro la explicación para eso que yo no entendí. Dice que el verso 21 que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, la Biblia el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Y todos los escritores de la Biblia no escribieron lo que a ellos se les ocurrió o les pareció. Ellos escribieron lo que el Espíritu Santo les revelaba en cada momento. Y todo lo que el Espíritu Santo dice quedó ahí plasmado. Y lo que es del Espíritu Santo es auténtico y lo que no es del Espíritu Santo es falso. La Biblia católica, nosotros tenemos la Biblia Reina Valera.
Pero también hay otras versiones de la Biblia, como la Biblia católica. Por ejemplo, aquí tengo una Biblia católica, que yo la tenía desde que yo era católico. Entonces, la Biblia católica tiene 7 libros más que la Biblia evangélica. La Biblia católica tiene 7 libros más que la Biblia evangélica. Esos libros están en el Viejo Testamento y son el libro de Tobías, el de Judith, el de Sabiduría, Eclesiástico, Baruch y Primera y Segunda de Macabeos. A esos 7 libros que contiene la Biblia católica, más añadidos que la Biblia evangélica, a esos 7 libros se les conoce como libros deuterocanónicos, quiere decir un segundo canon, ¿sí? Y esos 7 libros están fuera del canon de la Biblia, no tienen el nivel de inspiración que tienen los 66 libros de la Biblia evangélica. Y esos 7 libros tienen cosas buenas y tienen cosas malas, tienen de todo. Unas son de sana doctrina y otras son de falsa doctrina. A esos 7 libros se les conoce también como los libros apócrifos. Cuando ustedes oyen hablar de los libros apócrifos, apócrifo significa falso, y eso se refiere a esos 7 libros que están añadidos en la versión de la Biblia católica. Contienen, como digo, doctrinas falsas, como por ejemplo, voy a citar una de tantas doctrinas falsas que contiene uno de los libros apócrifos de la Iglesia Católica, en el libro de Tobías, que es uno de los libros apócrifos del Viejo Testamento. En el libro de Tobías, fíjense lo que dice en el capítulo 6 y en el versículo 5 al 8, dice así: díjole entonces el ángel, desentraña ese pez y guarda su corazón y la hiel y el hígado, pues son estas cosas necesarias para útiles medicinas. Hecho lo cual, asó parte de la carne del pez de que llevaron para el camino y salaron el resto para que les sirviese hasta llegar a Rajés, ciudad de los medos. El versículo 7 dice: entonces Tobías preguntó al ángel, diciendo: dime, te ruego, hermano mío, Azarías, ¿para qué remedio serán buenas estas partes del pez que he quemado, que me has mandado guardar? A lo que respondió el ángel y le dijo: si pusieres sobre las brasas, fíjate lo que le respondió el ángel, se ve que no era un ángel del Señor, sino del diablo, dice: si pusieres sobre las brasas un pedacito del corazón del pez, su humo ahuyentará todo género de demonios, ya sea del hombre, ya sea de la mujer, con tal eficacia que no se acercan más a ellos. O sea que esto es brujería, sencillamente. Esto es brujería. El ángel dice que le dice que poniendo un trocito de corazón de pez sobre las brasas, el humo que produce ese trocito de corazón ahuyentará a los demonios, tanto de hombres como de mujeres. Eso es brujería. Por eso, esos libros no son considerados inspirados por Dios. Es verdad que hay algunas partes del libro que sí, que dicen cosas buenas, pero hay otras que están fuera de la sana doctrina completamente. La Biblia hablando de los demonios, pues dice que tienen que ser echados con oración y ayuno, pero aquí, por lo que dice el ángel a este personaje, le dice que al poner un trocito del corazón del pez sobre el brasero, el humo que produce ahuyenta a los demonios. ¿Ve? Eso es falsa doctrina. Después esos libros tienen algunas cosas buenas también, no vamos a decir que todas son malas. Tienen algunas cosas buenas, como por ejemplo en el libro de Eclesiástico, no Eclesiastés, sino Eclesiástico, que es uno de los libros apócrifos,
en el capítulo 34, versículo 1 al 8, dice, ahí está bien, ahí dice cosas interesantes acerca de este tema del que les estoy hablando, acerca de los sueños. Fíjate lo que dice el libro de Eclesiástico, como digo, uno de los libros apócrifos, acerca de los sueños. Estamos predicando en este día acerca de los sueños y dice así, que esto sí me parece interesante, por eso es que lo comparto. Dice, las vanas esperanzas y las mentiras son el entretenimiento del necio. Es una verdad como castillo. Las vanas esperanzas y las mentiras son el entretenimiento del necio. Y los sueños dan alas a los imprudentes. Los sueños fantasiosos dan alas y se echan a volar los imprudentes. Mira lo que más dice. Dice, como el que se abraza a una sombra y persigue al viento, así es el que atiende a sueños engañosos. Como el que se abraza a una sombra y persigue al viento. ¿Podrás abrazarte a una sombra? ¿Podrás perseguir al viento? Obviamente no. Pues así dice la palabra, así es el que atiende a sueños engañosos. Los hay engañosos y los hay verdaderos. Dice, las visiones de los sueños son la semejanza de una cosa. Son la semejanza, no la realidad. Dice, como es la imagen del hombre puesta delante del mismo hombre. Una persona sucia, ¿a qué otra limpiará? Una persona sucia, ¿a qué otra limpiará? Es evidente que si tú estás sucio, no puedes limpiar a otro. Y de una mentirosa, ¿qué verdad se sacará? De una persona mentirosa, ¿qué verdad se sacará? Obviamente nada. Sigue diciendo, las adivinaciones erróneas, los agüeros falsos y los sueños de los malvados son una vanidad. Y tu espíritu padecerá como el de la mujer que está de parto. Muchas fantasmas o imaginaciones. No hagas caso de semejantes visiones, a no ser que te fueren enviadas del Altísimo. No hagas caso de semejantes visiones, a no ser que te fueran enviadas del Altísimo. Ahí entra lo que es el discernimiento de espíritu, para saber si eso es de Dios o si no es de Dios. El verso 7 dice, porque a muchos les indujeron a error los sueños y se perdieron por haber puesto en ellos su confianza. A muchos les indujeron a error los sueños y se perdieron por haber puesto en los sueños su confianza. La palabra de la ley será perfecta en sí misma. Sin estas mentiras, es decir, la palabra de la ley será perfecta en sí misma sin estas mentiras. Y la sabiduría será fácil y clara en la boca del hombre fiel. Entonces, aquí podemos ver en esta Biblia católico romana que le han añadido 7 libros apócrifos falsos o deuterocanónicos que, sin embargo, tienen algunas cosas que son buenas y que son sabias, pero otras son mentiras. Y otra de las muchas razones por las que, escuchen esto que es importante, otra de las muchas razones por las que las iglesias evangélicas rechazamos frontalmente los libros apócrifos es porque ni Jesucristo, ni los apóstoles, ni los escritores del Nuevo Testamento los citan o se refieren a ellos cuando escriben. Ni los escritores, ninguno de los escritores del Nuevo Testamento citan los libros apócrifos, como sucede con los libros inspirados por Dios. Los libros inspirados por Dios del Viejo Testamento son citados por los escritores del Nuevo Testamento en numerosas ocasiones. Sabemos y leemos que en el Nuevo Testamento se citan las escrituras del Viejo Testamento, las que eran consideradas inspiradas por el Espíritu Santo. No todas, sino las que eran consideradas inspiradas por el Espíritu Santo. Esas son citadas con frases como, por ejemplo, así dicen las Escrituras. O son citadas como, por ejemplo, con esa otra frase que dice, escrito está, ¿verdad?
Y cuando uno ve que en el Nuevo Testamento se hace referencia a los libros del Viejo Testamento, eso es una evidencia de que esos libros eran considerados inspirados por el Espíritu Santo. Pero en el caso de los libros apócrifos, ninguno de los 7 libros apócrifos que están en la Biblia católica, ninguno de los escritores del Nuevo Testamento hace referencia o los cita, porque no eran considerados inspirados por Dios, aunque tienen a lo mejor algunas cosas buenas, pero también tienen algunas mentiras. Entonces, cuando la Escritura en el Nuevo Testamento cita a los libros del Viejo Testamento inspirados por Dios, los está corroborando. Si los omite, quiere decir que no eran considerados inspirados por el Espíritu Santo. Y una de las estrategias más sutiles del diablo, para poder engañar a la gente con más éxito es mezclar verdades y mentiras. Una de las estrategias más sutiles del diablo para engañar a la gente es mezclar verdades y mentiras, medias verdades, medias mentiras. Las mezcla y así, una vez que las ha mezclado, es más fácil engañar a los cristianos ingenuos. Es como cuando usted le va a dar una medicina a un niño y esa medicina es un líquido amargo y el niño no le gusta esa medicina porque es amarga. Entonces, ¿qué hace? Le echa un poquito de azúcar para endulzar ese líquido para que el niño se lo trague mejor. Eso hace, ¿verdad? Las madres dicen, no, el niño dice, no quiero eso, es muy amargo, no me gusta. Bueno, trae para acá, le pone un poquito de azúcar y dice, pruébalo ahora. Ahora sí, tiene sabor a azúcar porque ya el azúcar neutralizó el amargor del líquido. Y así es el diablo. Así es el diablo. El diablo le gusta endulzar el concepto, le gusta endulzar la falsa doctrina mezclándola con medias verdades para que la gente se la trague mejor. Una falsa doctrina, ay no, esto es amargo. Entonces el diablo le echa un poquito de azúcar, le pone un poquito de medias verdades allí, pruébalo ahora. No, ahora sí, por la ingenuidad de la persona, ¿verdad? Entonces eso es lo que hace el enemigo con los libros apócrifos. Tienen verdades y tienen mentiras. Y cuando hay verdades y mentiras, ya no son la verdad pura 100%. Nosotros tenemos la verdad pura, 100%, y es la palabra de Dios, sin los libros apócrifos que la Biblia católica le ha añadido. Entonces la palabra de Dios es como un grano de trigo, de mucho valor. Los sueños son como la paja, que solamente sirve para ser quemada. Mira lo que dice Jeremías 23 del 25 al 32. Con lo que el Señor compara la Biblia. Jeremías 23, 25 al 32. Dice la Escritura así. 23, 25 al 32 dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. Dice, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? Claro, son falsos profetas. Igual que los padres del pueblo de Israel se olvidaron del nombre del Señor por el cuento del Dios falso Baal, pues así estos falsos profetas, porque soñé, pues entonces engañan al pueblo, igual que en el pasado fueron engañados los padres del pueblo de Israel. Dice el verso 28, el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, cuéntelo, pero como un sueño, no como palabra de Dios,
El profeta que tuviera un sueño, cuente un sueño, no es pecado. Oye, mira, yo soñé esto. No sé si será verdad o si será mentira, no sé si será de Dios, no sé si será del diablo. Dice, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Y mira la interrogante que se hace ahí. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿Qué tiene que ver un sueño fantasioso con la palabra de Dios? Absolutamente nada. El sueño fantasioso es como la paja. La palabra de Dios es como el trigo, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿Qué tiene que ver un sueño fantasioso con la palabra de Dios? Pues nada. Dice el verso 29, dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Pues claro que sí. Así es la palabra de Dios, como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Es muchísimo más poderosa que un sueño, que una visión, que un sentimiento. La palabra de Dios es como martillo, bum, 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 y quebranta la piedra. Es como fuego que quema. Se diferencia la palabra de Dios de lo que es una fantasía, un sueño, pero se diferencia como de la noche al día. Pero hay personas que están tan ciegas que no saben distinguir entre la verdad y la mentira, entre la noche y el día. El verso 30 dice, por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan o roban mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan, lo que dije anteriormente, endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los profetas, contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé. Yo no los envié ni les mandé. Eso salió de ellos. Y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Ninguna bendición le trajeron al pueblo del Señor. Lo que hicieron fue confundirlo y engañarlo. Un cristiano, dice que en una ocasión había un cristiano que era muy presumido, y él quería impresionar al pastor con su espiritualidad. Y viene el cristiano ese presumido al pastor y le dije, pastor, yo tuve un sueño impresionante la otra noche mientras estaba durmiendo y soñé que bla, 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 bla. Y le empieza a contar el sueño al pastor. Le contó su impresionante sueño al pastor, pero el pastor no se dejó impresionar por el sueño que ese hermanito había tenido y le dijo, hermano, tendremos ocasión de saber el nivel de espiritualidad que usted tiene cuando veamos lo que usted hace cuando está despierto, no cuando está soñando. Eso le dijo el pastor. Tendremos la ocasión de saber qué clase de cristiano es usted cuando veamos lo que usted hace cuando está despierto, no cuando está soñando. Y es verdad, tenemos que tener los pies en la tierra. Los sueños son sueños, unos son de Dios, otros son del diablo, hay de todo. Puede ser que alguno sea de Dios, no estamos menospreciando los sueños, pero tampoco los estamos poniendo por encima de lo que dice la palabra. No. La palabra está por encima de los sueños que la persona pueda tener, sean impresionantes o no. Los pies sobre la tierra, los pies sobre la roca firme. Creo que no es casualidad que después de que Jesucristo hablara de profecía, de milagros, de liberación de endemoniados, hablara acerca de la casa sobre la roca. No es una casualidad esto, que esos dos pasajes estén ahí juntos. Vamos a Mateo 7, capítulo 7, versículo 21, para que veamos. No es una casualidad que esos dos conceptos estén ahí juntitos el uno al otro. Mateo 7, versículo 21. Mira lo que dice. El versículo 21, 22 y 23 tiene un mensaje que choca totalmente con el versículo 26 en adelante.
dice el versículo 21 de Mateo 7, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y después, a continuación, está la enseñanza de los dos fundamentos. Es como que el Señor dice dos ejemplos seguidos que llevan un poco la misma dirección. Sí, aquellos que están pues siempre con las fantasías y con los milagros y con el sensacionalismo, que sí, que hay milagros de Dios, pero que hay otros que no lo son. Entonces lo que el Señor está diciendo es: vamos a poner las cosas en su orden correcto, vamos a decir las cosas tal como son. Es verdad que hay sueños, que hay milagros, que hay sanidades, que hay liberación de demonios, pero lo más importante es el fundamento verdadero de la palabra de Dios. Por eso pone el ejemplo de los dos fundamentos en el versículo 24, cuando dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. No cayó porque estaba fundada sobre la roca. Así son los cristianos que están basados en la palabra de Dios y dicen: no, la Biblia dice así, la Biblia dice así, y de ahí no me salgo. Eso es lo que Dios quiere. Estos días tuve una conversación con un pastor y yo le empecé a hablar de que yo me baso en la palabra de Dios. Y él me decía: no, pero la opinión de los demás pastores también cuenta, y porque hay que tener consenso y hay que ponerse de acuerdo. Digo, entonces, ¿qué me quiere decir usted? ¿Que la opinión de los demás es más importante que la palabra de Dios? Oiga, ¿pero qué dice? La palabra de Dios está por encima del consenso de un grupo de pastores. Hay grupos de pastores que se ponen de acuerdo y entre ellos hay consenso y hay unidad para hacer bodas de homosexuales. ¿Acaso eso es de Dios? Porque es la opinión de un grupo de pastores. Pues no es de Dios, porque la palabra de Dios está por encima de la opinión de los pastores y de la opinión de las denominaciones y de la opinión de cualquier ser humano. La palabra de Dios, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Entonces nosotros tenemos que basarnos en la palabra de Dios. Y este comentario que yo hablaba con ese pastor era precisamente acerca del velo de la mujer en la cabeza, que yo le estaba compartiendo ese testimonio. Y él como que defendía que si los demás pastores opinan que eso no es de aplicación práctica, o que si eso no es de Dios, pues que hay que darle la razón a lo que dicen los pastores antes que a lo que dice la palabra. Digo, no, usted está equivocado. Bueno, pensamos diferente. Digo, claro que sí, pensamos diferente, pero hay que respetarnos. Sí, vale, de acuerdo, yo le respeto a usted y usted me respeta a mí. Usted siga con su doctrina y yo sigo con la mía, que la mía es la palabra de Dios y no es por ser presumido ni orgulloso. Yo, si de algo tengo temor de Dios, es de salirme de la palabra de Dios, porque Dios me va a pedir cuenta a mí como pastor por la doctrina que yo les estoy enseñando a ustedes. Y si yo me equivoco y lo llevo a ustedes por un mal camino, la que me va a caer a mí va a ser horrible, ¿verdad? Así que más me conviene ser temeroso de Dios y predicar lo que dice la palabra de Dios. Aunque lo que diga la palabra de Dios no sea popular y no le guste a mucha gente. No, eso no me gusta. Pues mira, si no te gusta, yo no te voy a echar un poquito de azúcar para endulzártelo, para que te lo comas. No, si no te gusta, pues mira, tú verás qué haces con tu vida. Pero yo voy a decir, así dice el Señor. Y si te gusta, lo coges, y si no te gusta, lo dejas. Entonces ahí están claros los dos fundamentos. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Es decir, el Señor quiere hechos. Las palabras se las lleva el viento.
Tenemos que ser cristianos de fruto, que damos fruto para la gloria de Dios, cristianos comprometidos con Dios, en serio. Entonces, el Señor pone el ejemplo de los dos fundamentos. El que fundó la casa sobre la roca, dice que la casa esa no cayó porque estaba fundada sobre la roca, que es la palabra de Dios. Pero cualquiera, dice el verso 26, que me oye estas palabras y no las hace. Ahí está la diferencia. Uno las hace y otro no las hace. Y no las hace, dice, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasó? Cayó y fue grande su ruina. Así hemos visto muchos que se basan en sus sentimientos. Y cuando viene un problema, se derrumban como la casa que fue construida sobre la arena. Y se apartan de la iglesia y se apartan del Señor. Eso quiere decir que no estaban fundados sobre la roca. Estaban fundados sobre una sensación o estaban siguiendo un hombre. Y cuando ese hombre cayó, pues ellos cayeron detrás de ese hombre. Así que cuidado con las fantasías, cuidado con los sueños. Que la palabra de Dios está muy por encima de los sueños. Y saben, hermanos, cuando uno es joven, es muy dado a soñar, a iniciar persecuciones de fantasías y de sueños. Cuando uno es joven, las fantasías y los sueños parece como que los seducen y uno se deja llevar de las fantasías y de los sueños. Pero cuando uno va entrando en años, ya se le va quitando de la cabeza tantos proyectos, tantos sueños, tantas ilusiones, porque uno va perdiendo la fe en sus propias fuerzas. Uno nota cuando ya entra a los 60, como es mi caso, ¿verdad?, que ya las fuerzas que uno tiene ahora mismo no son comparables con las fuerzas que uno tenía cuando tenía 30 años. La vida es corta. Los años pasan rápido y lo importante, hermano, es conocer el plan de Dios, el propósito de Dios para nuestras vidas, para con cada uno de nosotros y llevarlo a cabo y decir en el fondo de nuestro corazón: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero hacer tu voluntad, no la mía. Es verdad que Dios habla también por medio de sueños, eso ya lo hemos dicho, y también en el libro de Job, capítulo 33, versículo 14, abre por favor Job, capítulo 33, versículo 14, dice así de los sueños, dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Dice: por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Dios le habla también a la gente por sueño. Pero mira, ¿para qué le habla Dios? En el verso 17 y 18 está la respuesta. Dios le habla para quitar al hombre de su obra, para quitar al hombre de su obra, de su propia voluntad. Dice la palabra, para quitar al hombre de su obra, de su propia voluntad, de su yo. También dice, y apartar al varón de la soberbia. Quitarle la soberbia, sí. No le permitamos, Dios quiere quitarnos la soberbia. Tenemos nosotros que decirle: Dios mío, detecto que hay en mi corazón algo de soberbia. El yo mío está muy fuerte aquí. Señor, quiero doblegar mi yo, quiero doblegar mi orgullo, quiero rendirme, quiero obedecerte, no quiero ensoberbecerme en contra tuya, quiero seguir tu palabra. Mira, hermano, lo más duro que hay es bajar la cabeza y decir: vale, Señor, si tú lo dices así, que se haga tu voluntad. Eso es lo más duro, porque eso va contra el yo, va contra la naturaleza de la persona, contra el yo, mío, y contra esa naturaleza, y decir: vale, Señor, renuncio a mi opinión y me rindo y acepto tu opinión y acepto tu voluntad.
El verso 18 dice, detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada, es decir, te salvará de la muerte. Y también decir que hay muchas personas que están dispuestas a interpretar los sueños. Hay brujos, hay curanderos, magos, adivinos, etcétera. Pero todas esas personas con sus cartas, con su bola de cristal, con su puro, son instrumentos en las manos de Satanás. El diablo los tiene engañados y ellos a su vez están engañando a la gente. Todos los brujos que hay en la televisión, los curanderos echándole las cartas, adivinándole la suerte, todo eso es del diablo. Esos brujos son engañados por el diablo y luego el diablo los utiliza para seguir engañando a más gente, a todos los que acuden a su consulta. Mira lo que dice Isaías. Isaías 8, 19 al 20, dice así la palabra. Dice Isaías 8, 19, dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Cómo que consulte a los curanderos? Y sabe que hay hasta cristianos que van a consultar a los brujos, a los curanderos. Si os dijeren, preguntad a los encantadores y a esos adivinos que salen por la televisión, que te dicen cosas bonitas y que te susurran hablando, responderle a esa gente, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Cómo me dices que vaya a consultar a un adivino? No, por Dios, yo consulto a mi Dios en oración. Dice también la siguiente interrogante, dice, ¿consultará a los muertos por los vivos? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Dice el verso 20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. A la ley y al testimonio, a la ley de Dios es a lo que hay que consultar, no a los adivinos. A la ley y al testimonio, y el que no esté de acuerdo con eso es porque todavía no le ha amanecido, es porque todavía está en tinieblas. Los medium, los brujos, los adivinos, dicen que ellos hablan con el espíritu del muerto, dicen ellos eso, pero eso es mentira. Es verdad que ellos hacen su trabajo y se reúnen en círculo, se toman de la mano, apagan la luz y el medium se concentra para entrar en trance, como dicen ellos, y el medium entra en contacto con una entidad desconocida. Pero esa entidad desconocida es un demonio que conoció la vida y las costumbres del muerto que va a ser consultado. Es así. Y el demonio le habla al medium haciéndole creer que es el espíritu del muerto que se había invocado, que ese es el que está hablando. Y es mentira, no es el espíritu del muerto, es un demonio disfrazado o disfrazando la voz del muerto, y como ese demonio conocía el historial y la vida del muerto, pues obviamente hace referencia a cosas que la persona muerta pues practicaba en su vida cuando estaba vivo en la tierra. Entonces es una mentira del diablo, porque el diablo tiene miles de disfraces. El diablo tiene un disfraz para cada cosa. En 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13 al 14, 2 de Corintios capítulo 11, versículos 13 al 14 dice, porque esos brujos, esos adivinos y muchos predicadores de la prosperidad, dice, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, no te sorprenda de eso, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Clarísimo es la Biblia, ¿verdad? La Biblia dice todo tan claro, tan claro. Lo que pasa es que, claro, mucha gente no la entiende porque no la leen ni se preocupan. Solamente Dios da la interpretación verdadera de los sueños, como le dijo
José a Faraón. Y con este versículo ya termino. Génesis capítulo 41, versículos 14 en adelante. Vamos a ver lo que dice allí la palabra de Dios. La interpretación verdadera la tiene Dios. Dios. Aleluya. No es el hombre. No recurra al hombre, recurra a Dios. Y si tiene dudas, no dé un solo paso hasta que no esté absolutamente seguro de esa decisión que va a tomar. Génesis capítulo 41, versículos 14 al 16, dice así la Escritura. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó, y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Y ahí se le pudo subir el orgullo a José, decir, no, es que yo soy muy sabio, estoy muy inspirado. Pero no, como dije anteriormente, José era humilde. En el verso 16 dice, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. No está en mí, la interpretación no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. No está en mí, señor Faraón, yo no soy el que lo interpreto. Dios será el que dé respuesta propicia, le da la gloria a Dios. Eso es una evidencia de que José era humilde, muy humilde, y los sueños que él tuvo acerca de su padre y de sus hermanos y de todo eso, no fue que era una ilusión, una meta o aires de grandeza que tenía José, no, fue que eso lo soñó José cuando estaba completamente dormido, roncando, y allí el Señor le dio ese sueño. Y se cumplió, porque lo que es de Dios se cumple, y lo que es del diablo, eso es una mentira, como dije, envuelta en un papel de regalo. Cuidado, tengamos discernimiento y oremos al Señor que no seamos engañados. Si somos humildes, el diablo lo tiene difícil para engañarnos. El diablo sabe a quién engaña con más facilidad, a los orgullosos. A eso los engaña el diablo con una facilidad tremenda. Porque como ellos quieren gloria y tal, pues el diablo dice, pues toma, y le meten una serie de mentiras y se las tragan y los engaña. Pero a la gente humilde, a la gente temerosa de Dios, a la gente que tiene reverencia y respeto por Dios, a eso Dios los cuida. A eso Dios los cuida. La prudencia. Vamos a orar. Incline por favor su rostro y póngase a terminar ya este culto dándole gracias al Señor.